Durante años, Hollywood ha funcionado como una ilusión perfectamente construida. Cada relación, cada aparición pública, cada entrevista. Todo parece estar cuidadosamente diseñado para mostrar una versión específica de la realidad. Una versión limpia, controlada, casi perfecta. Nada se deja al azar, nada ocurre sin supervisión, nada escapa al control. O al menos, eso es lo que el público cree. Pero la realidad es distinta. Porque incluso en un sistema tan controlado, hay momentos que se escapan. Momentos pequeños, casi invisibles, que no estaban planeados, que no forman parte del guión, que no pasan por edición. Momentos donde la verdad aparece, aunque sea solo por unos segundos. Y a veces, eso es suficiente. Porque cuando alguien deja de actuar por un instante, es cuando realmente se revela. Y eso fue exactamente lo que ocurrió con Brad Pitt y Angelina Jolie. Pero para entender por qué ese gesto fue tan importante, hay que retroceder a un momento donde nada parecía fuera de lugar. A una etapa donde todo encajaba perfectamente dentro de la narrativa que Hollywood quería contar. Porque en ese momento, Brad Pitt no solo era una estrella. Era una figura central dentro de la industria. Su carrera estaba consolidada, su imagen pública era sólida, y su vida personal parecía ser el reflejo perfecto de estabilidad. Estaba casado con Jennifer Aniston. Y no era cualquier relación. Era, para muchos, la relación ideal. Representaban algo que pocas parejas lograban. Una combinación de éxito, carisma y aparente armonía. Eran cercanos, eran naturales frente a las cámaras, y sobre todo, eran creíbles. El público no solo los veía como una pareja famosa, los veía como una pareja real. Y eso es lo que hacía que todo fuera aún más frágil. Porque cuanto más perfecta es una imagen, más difícil es mantenerla. Al mismo tiempo, en otro punto completamente distinto del espectro, estaba Angelina Jolie. Su imagen no era de estabilidad, ni de perfección. Era todo lo contrario. Era intensidad, misterio, imprevisibilidad. No encajaba fácilmente en una narrativa simple, y eso era precisamente lo que la hacía tan atractiva para el público, y tan difícil de controlar para la industria. Y entonces, ambos mundos colisionaron. Fueron elegidos para protagonizar juntos Mr. y Mrs. Smith. En ese momento, parecía solo otra película. Una producción más, un proyecto interesante, dos actores importantes trabajando juntos. Nada fuera de lo común. Pero lo que nadie anticipaba era que esa historia, la de una pareja que descubre que no se conoce realmente, iba a empezar a reflejar algo fuera de la pantalla. Al principio, todo era normal. Ensayos, rodajes, interacción profesional. Pero en ese tipo de entornos, donde las personas pasan horas juntos, donde repiten escenas, donde generan una conexión constante, empiezan a aparecer cosas que no se pueden controlar del todo. Pequeños detalles. Nada evidente. Nada que pueda señalar directamente. Pero suficientes para generar una sensación. Y eso fue lo primero que ocurrió. No un escándalo. No una filtración. No una confesión. Sino una sensación. Algo que no encajaba del todo. Algo que no parecía completamente profesional. Algo que se sentía distinto. Y luego ocurrió ese momento. Ese gesto. No fue durante una escena importante. No fue parte de la película. No fue algo planeado. Fue espontáneo. Y precisamente por eso, fue real. Porque cuando algo no está planeado, no está filtrado por la imagen pública. No está ajustado a lo que se espera. No está protegido. Simplemente ocurre. Y cuando ocurre, revela. El gesto en sí no es obvio. No hay contacto directo. No hay una acción clara que pueda interpretarse de inmediato. Pero hay algo en la forma. En la duración de la mirada. En la manera en la que uno responde al otro. En ese pequeño espacio donde la actuación se rompe. Y eso es lo que lo cambia todo. Porque en ese instante, no estaban interpretando. Estaban reaccionando. Y cuando alguien reacciona sin filtro, muestra algo que no puede ocultar. A partir de ese momento, aunque nadie lo dijera en voz alta, algo cambió. Las entrevistas empezaron a sentirse distintas. Las respuestas se volvieron más cuidadosas.
Las miradas más controladas, o al menos, eso intentaban. Pero el problema con este tipo de cosas es que, una vez que aparecen, no desaparecen. El público empieza a notar. Primero de forma inconsciente. Como una sensación difícil de explicar. Luego como sospecha. Después como teoría. Y finalmente, como algo inevitable. Porque no se trata de un solo momento. Se trata de múltiples señales que empiezan a conectarse. Y cuando esas señales forman un patrón, la narrativa cambia. Lo interesante es que, en ese punto, todavía no había confirmación. No había pruebas directas. No había declaraciones oficiales. Solo había momentos. Fragmentos. Detalles que, por separado, no significaban nada, pero juntos, empezaban a construir algo. Un patrón. Y los patrones son difíciles de ignorar. Porque no dependen de interpretación. Dependen de repetición. Y cuando algo se repite, deja de ser casualidad. A medida que el rodaje avanzaba, esos pequeños momentos se hicieron más evidentes. No necesariamente más grandes, pero sí más frecuentes. Miradas que duraban demasiado. Reacciones que no encajaban del todo con la situación. Silencios que parecían decir más que las palabras. Y eso empezó a filtrarse. No como una noticia directa, sino como algo más difuso. Rumores. Comentarios. Observaciones. Nada confirmado, pero todo apuntando en la misma dirección. Y mientras tanto, la imagen de perfección que existía fuera de ese entorno empezaba a mostrar grietas. Pequeñas al principio, pero visibles. Y cuando una narrativa empieza a romperse, no lo hace de golpe. Se rompe en momentos. En gestos. En detalles que no pueden ser controlados. Y ese gesto inicial fue uno de ellos. Porque aunque en su momento pudo parecer insignificante, con el tiempo se convierte en algo mucho más grande. Se convierte en evidencia. No porque pruebe algo de forma directa, sino porque revela algo que no podía ocultarse completamente. Y eso es lo que hace que este tipo de historias sean tan poderosas. No se construyen sobre grandes eventos. Se construyen sobre pequeños momentos que se acumulan. Hasta que ya no pueden ignorarse. Con el tiempo, lo que era sospecha se convirtió en noticia. Lo que era teoría se convirtió en confirmación. La relación salió a la luz, la narrativa cambió completamente, y lo que antes parecía una historia perfecta se transformó en algo mucho más complejo. Pero incluso después de todo eso, ese gesto sigue siendo relevante. Porque fue el primero. El momento donde todo empezó a filtrarse. Donde la realidad apareció, aunque fuera solo por un segundo. Y eso cambia completamente la forma en la que vemos estas historias. Porque ya no se trata solo de relaciones. Se trata de cómo funcionan las imágenes públicas. De cómo se construyen. Y de cómo, inevitablemente, se rompen. Porque no importa cuánto control exista. No importa cuántos filtros, cuántas estrategias, cuántas capas de protección. Siempre hay un momento donde algo se escapa. Un gesto. Una mirada. Un instante donde la realidad aparece. Y cuando eso pasa, no se puede deshacer. Porque ya fue visto. Y una vez que algo es visto, no puede volver a ocultarse completamente. Y tal vez eso es lo más inquietante de todo. No el romance. No el escándalo. Sino la idea de que, incluso en un sistema diseñado para ocultar, la verdad siempre encuentra una forma de aparecer. Aunque sea solo por un segundo.